soy Pauli y hoy día les traigo el wrap-up de abril. Finalmente, en abril leí 7 libros y como siempre vamos primero con mis estadísticas de lectura. De los 7 libros que leí en el mes de mayo, 4 de ellos fueron escritos por autoras mujeres, 2 de ellos por autores hombres y 1 por ambos, porque es un autor ficticio, por así decirlo, un pen name. Respecto a los países de los autores, leí 4 autores estadounidenses, una autora venezolana, un autor de Ghana y un autor de Ucrania. Luego, respecto a las décadas de publicación, leí 3 libros publicados en la década de 2010, 2 publicados en la década de 2000, 1 en la década de 1970 y 1 en la década de 2020. En cuanto a los formatos, 4 de ellos fueron en físicos, 2 en ebook y 1 en audiolibro. Finalmente, en cuanto a las temáticas, ultra variado, leí un libro infantil, uno de novela romántica, una contemporánea, una paranormal, 2 de no ficción y uno que le llamé literatura en general. Así que ahora vamos con los libros que terminé en el mes de mayo. El primer libro que terminé en el mes de mayo era uno que venía arrastrando desde marzo, que se trata de Outside the Limelight por Therese Mertes Rose. Este es el segundo libro de una saga de bailarines de ballet. Se ambienta en, si no me equivoco, casi segura que en California. Sí, en algún lugar de California, no me acuerdo cuál ciudad. Y nuestro personaje principal, en realidad en este caso son dos hermanas que trabajan en una compañía de ballet. Y una de ellas, la menor, es mucho mejor que la mayor. Y la promueven a ser solista, si no me equivoco. ¿Ya? Y ahí entra como toda una lucha de egos entre las hermanas, pero el conflicto principal, más allá de esta lucha de egos entre las hermanas y cómo se van distanciando, está en que esta chica que pasa a ser solista tiene un problema de salud que cambia básicamente toda su vida, ¿ya? Así que vamos siguiendo cómo ella se enfrenta a esto, también la vida como al interior de esta compañía de ballet, las presentaciones, los ensayos, mucha descripción de todos los movimientos que hacen, los saltos, las piruetas, qué sé yo. Y alto en drama, por supuesto. A mí me gustó muchísimo, me gusta mucho esa onda, ese estilo de historia, me gusta verlas en películas, me gusta verlas en series y también en libros, así que nada, fue un libro con el que lo que pasé bastante bien, le di 4 de 5 estrellas. La verdad es que es bastante sencillo, es básicamente literatura contemporánea, donde vamos siguiendo la vida de estas dos hermanas principalmente y el resto de los compañeros que tienen en esta compañía de ballet, las competencias, o sea, la competitividad que hay al interior de ella también, y también las relaciones interpersonales, que este con este se gustan y este con este se engañó con el no sé quién y no sé cuánto. Entonces básicamente es como ver una película, un libro bastante entretenido que me gustó, y si tienen la oportunidad de leerlo, la verdad es que está súper bueno para pasar el rato. De hecho, el siguiente libro que terminé en el mes de abril se trata de un audiolibro que estuve leyendo desde principios de marzo, o bueno, de algún momento de marzo. Se trata de Captured Dreams por Mayma Goldrick. Este es un pen name, es una autora y un autor que son marido y mujer que básicamente escriben esta trilogía. Captured Dreams es el segundo de la trilogía de Scottish Dreams, donde básicamente es una novela romántica ambientada en un setting histórico X, y donde seguimos en este caso a una personaje que se llama Portia, y Portia es ella es huérfana, pero descubre que parece que su mamá sigue viva y que necesita rescatarla del encierro en el que está en la casa de su abuelo, y que conoce a la vez a un escocés. Esto está ambientado en Boston, Estados Unidos, pero como en el 1700, no tengo idea, una cuestión así, como en la época independentista de Estados Unidos, y conoce a este escocés que le empieza a ayudar sin darse cuenta a lograr sus objetivos, y que por supuesto se gustan y tienen encuentros fogosos y todo eso. El libro me gustó leerlo o escucharlo más bien porque creo que nunca me acostumbré muy bien a la narradora, ya, y me costaba ponerle atención, a diferencia de otros audiolibros, como que empiezo, no sé, a hacer cosas en la casa y escucho el audiolibro y me puedo concentrar. Con este me costó mucho más, y por eso creo que, bueno, eso afectó un poquito mi apreciación misma de la historia. Ahora, no es un libro espectacular, es un libro simplemente para pasar el rato, donde básicamente tienes una historia romántica mientras en este setting histórico, como les decía, con sus encuentros hot y toda esa cuestión, y el drama de esta chica que quiere encontrar a su madre, y este cabro que participa como en todos los complots que hay para la independencia de Estados Unidos y el viaje de Estados Unidos a Escocia, y como esto también está vinculado con la historia del libro anterior, que la verdad es que es muy piolita. Y
eso sería básicamente. A este libro le di 3 de 5 estrellas, no me encantó, tampoco lo odié, estuvo bien, eso es todo. El siguiente es un libro que yo pensaba que era una autora chilena porque la editorial era chilena, ridícula yo. Se trata de El anaquel de las ánimas por Givat Serpa. Este es un libro cortito pero que es de una sola página, tiene márgenes chiquititos y es un libro de, diría yo, paranormal, pero que se basa en las experiencias de vida de la familia de esta autora venezolana que está radicada en Chile desde 1995. Se trata de una chica que se llama Santiago, es una niña que ella tiene la capacidad de comunicarse con los espíritus y ese tipo de cosas, lo cual le genera varios problemas dentro de su relacionamiento con sus pares, con sus compañeros de curso, con sus profesores, y ella vive muy apegada a su abuela porque su mamá la entregó a su abuela para que la cuidara. Ya, el libro estuvo bastante bien, toda la parte como más bien paranormal, a mí me tenía a veces incluso nerviosa, la aparición de ciertos espíritus, fantasmas y qué sé yo, siento que eso estaba muy bien descrito. Sin embargo, hacia el final del libro fuimos siguiendo cómo crecía Santiago y cómo se desvía la historia hacia temas quizás más terrenales, podríamos decir, que a mí me descolocaron un poco, siento que salieron un poco de la nada, quizás también están basados en la historia familiar de esta autora, pero que siento que no se vinculaba muy bien con lo que estábamos viendo antes de eso. Ya, es un libro que durante toda la lectura, que la verdad lo leí como en un día, yo sentía que no tenía como un propósito final o un hilo conductor principal, sino que era más bien como anecdótico, pero hacia el final tenía como algo más de historia, pero como les digo, justo esa parte me descolocó mucho, lo que hizo que me gustara menos el libro a la larga. De todas maneras le di 3,5 de 5 estrellas, es un libro bastante interesante desde el punto de vista paranormal y las experiencias que vive esta personaje, Santiago, entonces en ese sentido lo encontré bastante bien. Como les digo, para mí al final fue como medio extraño, pero era como demasiado terrenal para el resto de la historia quizás. Eso es con El anaquel de las ánimas por Givat Serpa. El siguiente que terminé es un libro infantil, se trata de The Lorax por el Dr. Seuss. Yo no sé si han visto la película, yo vi de hecho primero la película hace algunos años y me gustó muchísimo, entonces desde entonces que quería leer el Lorax y siempre me han gustado mucho los libros del Dr. Seuss. Lo escribió el Dr. Seuss en los años 70 y básicamente trata sobre el uso sin control de recursos naturales, la explotación de recursos naturales hasta el punto de dañar irreversiblemente un ecosistema, un área, una ciudad, un pueblo, un bosque, no tengo idea. Y muestra cómo una persona vio la capacidad de generar productos vendibles a partir de los árboles, los triflula trees, una cuestión así. Ahí el loco como que agarró mucho vuelo y dejó la embarrada básicamente en la zona. Y aquí es donde aparece el Lorax, que es el protector de los árboles. En el libro se dice que he speaks for the trees, él habla por los árboles, pero también habla por los otros seres vivos que vivían en este bosque antes de la explotación indiscriminada de recursos. Sí, básicamente era como la alerta del Dr. Seuss en esa época probablemente respecto a esta misma situación. A mí me gustó mucho, las ilustraciones por supuesto siempre son hermosas y cuando tienen que ser devastadoras también lo son. Y nada, como siempre el Dr. Seuss a mí me encanta, siempre me gusta leerlo. Y este lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro se trata de North to Paradise por Ousmane Oumar, que es un autor de Ghana. Este libro fue publicado originalmente en español, de hecho en España, y se llama algo así como El viaje al país de los hombres blancos o algo así. Ya, Ousmane Oumar escribió este libro como su propia historia de emigración desde su país natal, Ghana, hasta España y todas las cosas que le pasaron en el camino, que la verdad es que es súper fuerte. Él vivía en Ghana en una villa y eventualmente su papá lo envía a trabajar a la ciudad, ¿ya? Y ahí empieza todo el viaje de Ousmane para ir como ganando dinero y poder juntar el dinero para poder emigrar. Él vivía en Ghana. Ghana es un país subsahariano, o sea, abajo o al sur del desierto del Sahara, y él para poder llegar a España tuvo que recorrer el desierto del Sahara pasando por distintos países que tenían unas culturas muy distintas a la suya. De hecho, él era de un país no musulmán y le tocó pasar por varios países musulmanes, lo cual también fue bastante conflictivo en algunas ocasiones, en especial él contaba también la situación de las mujeres que habían decidido emigrar y cómo terminaban básicamente dedicadas a la prostitución. Es un libro súper fuerte porque está basado, o sea, no está basado, es básicamente la historia de este mismo autor, donde nos cuenta cómo lo fueron engañando a lo largo de su viaje, cómo estuvo al borde de la muerte más de una vez, cómo de verdad el viajar a través del desierto fue sumamente peligroso. O sea, cuando salieron de donde sea que salieron para atravesar el desierto, ya no me acuerdo de los países,
eran, no sé, ponte que eran 30 personas. Finalmente, al lugar que tenían que llegar, llegaron, no sé, 6. Y la gente se iba muriendo y los iban dejando abandonados en el desierto, y él nos va contando todo eso. Este viaje lo hizo teniendo, no sé, 14 y 15 años, una cosa así. Es súper fuerte. De hecho, él nunca sabía bien su edad, porque lo más relevante en Ghana, al parecer, era saber qué día de la semana naciste, pero no qué año. Entonces él no sabía su edad real, pero estimamos que tendría 14 y 15 años cuando empezó a peregrinar, quizás a lo largo del desierto. Y todas las cosas que se tuvo que encontrar, pasar por la cárcel, qué sé yo, hasta que eventualmente en bote llegó a España, lo recibieron y termina en Barcelona. ¿Y qué pasa? Que Ghana es colonia, no sé si inglesa o qué, pero él hablaba inglés. Entonces llegó a España, no entendía ni una cuestión más encima, entonces tuvo que tomar clases de español. Tuvo suerte, básicamente es uno de los casos de éxito de estas inmigraciones, y él por eso mismo cuenta su historia. De hecho, él tiene una ONG que entrega material para la educación en Ghana, para que los niños que eran como él, o que son como era él más bien dicho, no tengan que pasar por todo lo que pasó él para poder salir adelante, sino que puedan educarse. Así que, de hecho, al final del libro trae varias fotitos que muestran como su vida, a su familia, a la familia que todavía tienen ganas, cuando los ha ido a ver y todo. Y la verdad es que claro, su caso es el caso de éxito, por eso es un libro, pero lo encontré sumamente interesante, muy duro de leer, lo recomiendo muchísimo. De hecho, le di 4,5 de 5 estrellas, y la verdad es que es un libro súper cortito, tiene unas 160 páginas, es bastante fácil de leer también. En ocasiones se hace un poquito más tedioso, porque básicamente está cruzando el desierto y eso también es como tedioso, pero aparte de eso, todo bien, me gustó muchísimo. El siguiente es un libro que también lleva arrastrando desde marzo, probablemente. Se trata de El Barbizon, por Paulina Bren. Este es un libro de no ficción que recomendó La Silencia hace un par de años, es su favorito de ya ni sé qué año, pero yo lo tenía que leer hace mucho tiempo. Y en este libro Paulina Bren hace como una recopilación a partir de entrevistas y qué sé yo, a distintas mujeres que vivieron en este hotel, que era un hotel ubicado en Nueva York, en el que llegaban a vivir mujeres de clase media alta, que llegaban a Nueva York a estudiar, a trabajar y qué sé yo, y podían vivir en este hotel solo para mujeres, donde no podían entrar hombres, donde tenían ciertas como comodidades. O sea, el hotel tenía un gimnasio, tenía una biblioteca, tenía la salita para tomar el té, tenía lo que queráis. La verdad es que era espectacular, demasiado bien hecho y qué sé yo. Y fue un hotel que desde los años 30, desde principios de los años 30 hasta los años 80, estuvo funcionando bajo este concepto de hotel residencial para mujeres, donde ellas pudieran estar seguras y qué sé yo. Describen las piezas que eran piezas chiquititas, o sea, lo suficiente para que ellas pudieran vivir ahí. Y bueno, este hotel las mujeres tenían que pagárselo, pagar su estadía, pagar sus desayunos, pagar su alimentación. La verdad es que no era barato estar ahí, pero sí fue un hotel que le dio la oportunidad a algunas mujeres, o incluso algo que encontré muy cuático, que era como la ventanita de vida que tenían algunas mujeres antes de casarse y después irse a vivir a los suburbios, a dedicarse a ser dueñas de casa o madres. Entonces era como el hotel en el que muchas de las mujeres vivían de verdad esa ventanita de libertad en su época, lo cual encontré muy fuerte. ¿Ya? En este hotel ella nos cuenta que vivió, no sé, la gente que trabajaba para cierta, o sea, las mujeres que trabajaban para cierta compañía de modelos, todas las chicas que estudiaban secretariado en tal escuela. Durante el mes de junio se quedaron todas las chicas que venían a hacer una pasantía a una revista ultra famosa, que de hecho en ese caso se quedaron Sylvia Plath, Joan Didion. De hecho, este es el hotel en el que se basa el Amazon de La Campana de Cristal de Sylvia Plath. De hecho, eso fue una de mis motivaciones para leerlo, porque como saben me gusta mucho ese libro. Así que fue sumamente interesante. También se quedaron otras mujeres muy famosas como, no sé, Grace Kelly y qué sé yo. La verdad es que muy interesante, muy fuerte de repente lo que cuentan sobre cómo de verdad esto, yo creo que lo que más me impactó es lo que les digo, que es el momento en que las mujeres pudieron ser libres antes de dejar de serlo de nuevo. También cuentan cómo los distintos momentos históricos iban afectando también cómo se vivía en este hotel, y también muestra cómo habían ciertas mujeres que de verdad llevaban viviendo ahí desde 1930 y nunca más se fueron, que eran como básicamente las señoras que estaban ahí toda la vida y que no sé si lo llamaban las señoras o algo así, pero como que eran básicamente como, esta es mi casa y a mí nadie me saca de aquí. Y también cómo fue la caída de este hotel, o sea, cómo fue su momento de mayor apogeo hasta cómo fue decayendo, como por qué iban cambiando los tiempos, cuando quizás separar a los hombres de las mujeres ya no era lo mejor visto, incluso como tendencias feministas podían hacer que este hotel dejara de tener sentido quizá. Pero bueno, fue muy interesante, lo recomiendo muchísimo, le di 4 de 5 estrellas, me gustó mucho como les digo, así que muy recomendado. El último libro que leí durante el mes de abril se trata de Suite Francesa,
por Irene Nemirovsky. Este lo leí en conjunto con La Silencia. Tenemos pendiente nuestro café Silencia, pero puchi, el tiempo vuela y no he alcanzado. Pero tenemos que organizarnos para poder juntarnos a hablar de este libro antes de que leamos el siguiente que vamos a leer juntas. Se trata de Suite Francesa por Irene Nemirovsky. Como saben, a mí me gusta muchísimo esta autora. Este es un libro que ella escribió durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la ocupación nació en Francia hasta, no sé, ponte tú que en 1941, porque esta señora murió el 42, efectivamente. Ella lo estuvo escribiendo mientras ella se estaba ocultando de la posibilidad de que la deportaran hacia un campo de exterminio nazi, cosa que sucedió finalmente y Irene Nemirovsky falleció en Auschwitz. Entonces este libro pasó básicamente en modo borrador en las maletas de sus hijas mientras ellas también huían de los nazis durante años y años y años, y finalmente fue publicado creo que en 2004. Entonces básicamente es una novela póstuma. Se nota que incluso al final como que nos trae mucho de lo que ella planeaba hacer con el resto de esta historia. Como que yo creo que ella planeaba hacer un libro como así de grande, que este igual ya tiene casi 500 páginas, pero el libro mismo tiene un poquito menos porque tiene, como les digo, todo las anotaciones que ella hizo mientras los escribía. Y cosa que aprendí con este libro también es que Irene Nemirovsky antes de escribir un libro como que pensaba mucho, anotaba mucho, y por eso debe ser que es tan buena. Básicamente este libro se trata de la ocupación nazi en Francia, pero no de los nazis, sino que de la gente de Francia que tuvo que huir de París, irse a vivir al campo, y cómo tuvieron que dejar sus cosas, subirse al auto, irse caminando y huir de París y llevarse lo que podían. Y iba mostrando como distintos tipos de personas que le pasaba esto, así como la familia ultra pituca, al sacerdote, las cosas a las que se iban enfrentando. De repente como que se nota que quería meterle como harto como de vincular las distintas historias, las distintas como familias o lo que sea que íbamos viendo que huían de París, y es súper interesante. Está dividido en dos partes. La primera parte es principalmente esto, lo de emigrar hacia el campo para evitar lo que podía pasar con los bombardeos en París, y después la segunda parte quizás es un poco la vuelta a París para algunos de los personajes y otras cositas que pasan en el campo, en las que no vamos a entrar en detalle. Este libro me gustó muchísimo, le di 5 estrellas básicamente. A veces se me hizo más lento de leer, pero lo bueno es que tenía muchos capítulos muy cortos, entonces como que avanzabas bastante rápido. Habían por supuesto algunos personajes que me interesaban más que otros. Como les digo, teníamos muchos personajes en este libro, muchas familias, muchas situaciones distintas, personajes desagradables, personajes agradables, personajes por los cuales estabas como tomando partido y querías que todo le saliera bien. Cosas. A mí siempre me pasa con Irene Nemirovsky, lo que le digo hasta ahora es que la historia de sus personajes es súper potente, como ella te los muestra, como ella te quiere contar su historia, entonces como que te metes mucho en ello, como que quieres saber qué les va a pasar, estás de su lado o estás contra ellos también. Entonces, son bien intensos. Este libro me gustó muchísimo, lo recomiendo todo el rato. Silencio, por favor, juntémonos a verlo, porque lo otro interesante ¿cómo se llama? Porque lo otro interesante que encontré en este libro es que uno siempre lee libros, es muy común leer libros como ambientados en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Pero este libro fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial y a partir de lo que ella vio en ese periodo. Entonces, ella tenía muchas ideas y de hecho incluso tenía ideas sobre cómo podía terminar la guerra, y incluso eso trató de proyectarlo en sus notas, pero claramente no llegó a eso porque la detuvieron y todo eso. Entonces, eso es algo interesante también, como ver un libro que fue escrito durante esa época, no 1000 años después y a partir de historias de gente, no sé qué cosa. Entonces eso también a mí me gustó muchísimo. Así que nada, recomendado, obvio, como siempre, Irene Nemirovsky, me gusta muchísimo. Bueno, chiquillas, esos fueron los libros que leí durante el mes de abril. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme si alguno de estos libros les llamó la atención, si alguno ya lo leyeron, se lo anotaron, no sé. Si opinan igual a mí, distinto a mí, no se olviden de dejar, por supuesto, sus comentarios abajo y dejar me gusta si les gustó el video, suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.